Bueno, con el vídeo anterior hemos aprendido cómo la antorcha se puede mover rápidamente usando la función G00 y una vez que haya llegado al punto donde quiero empezar a cortar, enciendo la antorcha y puedo ya cortar en línea recta con la función G01. Pero ¿qué pasa si queremos cortar una trayectoria circular siguiendo una circunferencia? Para eso aprendemos a usar ahora la función G02. La función G02 nos permite cortar no en línea recta, sino siguiendo una circunferencia. Por ejemplo, en la figura vamos a cortar desde el punto A, que es el inicio de la circunferencia, hasta el punto B, siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Esto es una interpolación circular a derechas. En cristiano significa un corte a derechas siguiendo la trayectoria desde A hasta B. ¿Cómo se programa esta función? Es muy sencillito. Se parece un poco a las de antes. Comienzo poniendo G02, que significa corte circular a derechas. Cortará un círculo a derechas siguiendo la velocidad de avance que se haya programado antes. Para hacer un corte a derechas tengo que poner primero, de manera similar a lo que aprendimos antes, las coordenadas del punto final. Las coordenadas X e Y serán las coordenadas del punto B, que es el punto a donde quiero llegar después de cortar este arco de circunferencia. Vale, pues en G02 pondré la coordenada X del punto B, que será esta de aquí, y en G02 también meteré la coordenada Y, que será la altura del punto B. Pongo las coordenadas del punto B, que es el punto a donde quiero llegar. Y ahora tengo que decirle los valores de los parámetros I y J que me permiten saber dónde está el centro de la circunferencia. ¿Qué significa eso? I y J no son más que las cotas del centro medidas desde el punto inicial de la circunferencia, que es el punto A. El punto inicial de la circunferencia está aquí. ¿Y dónde está el centro? El centro está aquí, el centro de la circunferencia. Pues lo que hacemos siempre cuando tengo que hacer una interpolación circular es pintar una flechita que sale del punto inicial de la circunferencia y llega al centro de la circunferencia. Esta flechita roja me va a permitir calcular los valores de I y el valor de J. Y recuerdo, siempre es una flechita que sale del punto inicial de la circunferencia y llega al centro de la circunferencia. ¿Cómo lo hacemos? Pues mirad en la figura. Yo ya he pintado mi flechita que sale del punto inicial y llega al centro de la circunferencia. ¿Vale? Y no es más que la medida de esta flechita a lo largo del eje X. Y es esta cota. ¿Cuánto mide esta flecha a lo largo del eje X? Y J no es más que el valor de lo que mide esta flechita, pero a lo largo del eje Y en vertical. Es decir, que J es la medida, la parte vertical de esta flecha roja. Si os dais cuenta, en el abecedario las letras X, Y y Z van seguidas. Vale, pues aquí en control numérico I, J y K también irían relacionadas. Y va con el eje X, por eso aquí aparece Y a lo largo del eje X, y J va con el eje Y, por eso aquí aparece J a lo largo del eje Y. Vale, sabiendo esto, repetimos. Necesitamos saber qué pongo aquí, cuánto vale Y y cuánto vale J. Y J son las medidas de una flecha que sale siempre del punto inicial y llega siempre al centro de la circunferencia. Vale, pues el valor de Y no es más que la medida a lo largo del eje X de esta flechita inclinada. Y es lo que mida desde aquí hasta aquí. Y J no es más que la medida a lo largo del eje Y, pero de esta flechita, pero en vertical. J no es más que esta cantidad de aquí. Y muy importante, Y será positivo cuando vaya hacia la derecha, cuando el eje X sea positivo. Y J será positivo cuando esta flechita vaya para arriba, al igual que el eje Y es positivo cuando va hacia arriba
Es decir, que los valores de y y de j pueden ser positivos o negativos en función de que esas flechitas vayan en el sentido positivo del eje X o en el sentido positivo del eje Y. Vamos a verlo con un ejemplo que es más sencillito. Quiero cortar un círculo que sale del punto inicial, que es el punto A, y siguiendo el sentido del reloj, un círculo a derecha que termine en este punto. Para hacer este corte, pues tendré que usar el formato de la función G02. G02, que aquí lo tengo aquí abajo, ¿no? Ya preparadito. G02, en X y en Y tengo que poner las coordenadas del punto a donde quiero llegar. Yo quiero llegar a este punto de aquí. Este punto tiene esta coordenada X, que es 78,54. ¿Vale? Pues en X pongo 78,54. Y este punto de aquí, que es el punto final, ¿cuánto es su coordenada Y? Pues su coordenada Y será la altura, que la tengo acotada por aquí, 33,79. Muy bien. Esto es fácil. Ve cortando con un círculo a la derecha hasta el punto que tenga las coordenadas que yo te he puesto. Ahora, tengo que decir dónde está el centro de la circunferencia, porque para llegar de este punto a este lo puedo hacer con este arco de circunferencia, con un arco de menor radio, con un arco de mayor radio. Hay infinitos arcos que van de un punto a otro, pero solo uno tiene el centro aquí. Por eso tengo que poner en los valores de y de j las medidas que tiene el centro de mi circunferencia respecto del punto inicial. Siempre lo vamos a hacer igual. Pinto una flecha roja que sale del punto inicial y que llega al centro. Y ahora, y no es más que la medida de esta flecha a lo largo del eje X. ¿Veis? En este caso, y sería 22,77 y sería positiva. ¿Por qué? Porque esta flechita va para la derecha. Y si va para la derecha, el eje X hacia la derecha es positivo. Vale. ¿Cuánto vale J? J sería lo que mide la flecha en vertical. Pero la flecha va hacia arriba, es decir, que J sería esta medida hacia arriba, 14,95. ¿Será positivo o negativo? Pues como la flechita va para arriba y hacia arriba la coordenada Y crece y es positiva, pues J también es positiva. Esto parece un lío, pero cuando hagamos varios ejercicios os va a quedar mucho más clarito. Además, los ejemplos que vamos a poner son más sencillos que este. Esto es solo la teoría. ¿Vale? Bueno, en este caso entonces J sería 14,95. Vamos a ver otro ejemplo, a ver si lo entendemos. Quiero hacer un corte desde el punto A hasta el punto B, siguiendo un círculo a derecha, y quiero que el radio de la circunferencia sea lo que viene aquí, 7,50. Vale. Bueno, lo primero que hacemos es un programa en el que llevo la antorcha con un G01 desde el punto inicial, se supone que está aquí en el origen, vamos a llevar la antorcha cortando desde aquí, despacito, 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 hasta este punto de aquí, que tiene la coordenada x0 y 10. Vale. Corto despacito desde el origen hasta el punto A. Corto desde aquí hasta aquí con una función G01. Y ahora quiero cortar siguiendo una circunferencia desde el punto A hasta el punto B. Veis que esta circunferencia va en el sentido del reloj. Es una circunferencia a derechas. Para cortar a derecha uso la función G02. G02, que es un corte circular a la derecha. En X y en Y tengo que meter las coordenadas del punto final. Muy bien, el punto final. Las coordenadas final de B, pues B, si echara para acá, para abajo, aquí no está marcado por arriba. La coordenada X está aquí y B, si mirar aquí la altura o su coordenada ahí, no se ve claramente porque es que la tengo acotada por fuera. Es decir, que las coordenadas de B serían en X 12,803 y en Y 15,303. Eso es fácil. Pongo las coordenadas del punto a donde quiero llegar con esta circunferencia. Y ahora me queda solamente meter los valores de Y y de J, que le dicen al programa dónde está el centro de la circunferencia. El programa necesita saber dónde hay que pinchar con el compás. Pues para pinchar con el compás esta circunferencia tengo que hacerlo en este punto. Y J le dicen al programa dónde está este punto. ¿Cómo?
Pues cojo un bolígrafo rojo y pinto una flechita. Perdonad. Ahora, cojo un segundito que vaya por donde iba aquí. Vale, vale. Decíamos que tengo que coger ahora una flechita roja y pintar una flecha roja que sale del punto inicial de mi circunferencia y termina en el centro de mi circunferencia, que es este punto de aquí, ¿no? Esta flechita roja, que ahora nos ha salido horizontal, tendrá dos medidas. Una medida en horizontal y una medida en vertical. Antes, cuando la flechita estaba inclinada, pues tenía un valor en I y un valor en J, porque la flechita estaba inclinada. Ahora es más sencillito. I y J me dicen dónde está el centro de la circunferencia saliendo desde el origen. Vale, pues como yo ya sé que I es el incremento a lo largo del eje X y que J es el incremento a lo largo del eje Y, esta flechita, para llegar al centro desde el punto inicial, que es el punto A, ¿cuánto me tengo que mover? Pues me tengo que mover 7,5 milímetros. Y lo tengo que hacer para la derecha. Para la derecha es positivo porque el eje X hacia la derecha es positivo. Vale. Pues pondré entonces que el valor de I es 7,50 y lo pondré positivo. ¿Por qué? Porque para llegar al centro saliendo del punto A, esta flecha va para la derecha. Y por último, J es lo que tengo que subir o bajar para llegar al centro desde el punto inicial. ¿Cuánto tengo que subir o bajar para llegar al centro de la circunferencia desde el punto inicial? No tengo que subir ni bajar nada porque están a la misma altura. En este caso, J es 0. Si os dais cuenta, ahora con este ejercicio ha quedado un poco más sencillito los valores de I y de J, estos parámetros que yo estoy poniendo aquí abajo. ¿Por qué son más sencillos? Porque no, en el fondo I y J nos determinan el centro y lo hacen a través del radio. En este caso, si quiero hacer una circunferencia de radio 7,5, pues meto aquí en el valor I el radio que vale 7,5. Vamos a ver otro ejemplo más despacio, a ver si lo entendemos. Lo vamos a ver con un G03, que es lo mismo, pero en vez de cortar a derecha, cortando a izquierda. Una interpolación circular a izquierda, que sigue el sentido contrario al del reloj. Quiero hacer un corte a izquierda desde el punto A hasta el punto B, siguiendo una circunferencia que es esta. Y el centro está aquí. ¿Cómo hacemos para cortar este círculo a izquierdas? Pues lo de siempre, un G03, en X y en Y pongo las coordenadas del punto final, que son las coordenadas del punto B, y en Y y en J meteré las medidas de una flecha roja que voy a pintar, que sale siempre del punto inicial y llega siempre al centro. Vale. A ver si ahora lo explico mejor y lo entendéis bien. Y esta Y de aquí no es más que la medida de esta flecha a lo largo del eje X. En este caso, esta flecha en el eje X tiene esta componente. Pues ahí sería esa cantidad. Como la flecha va para la derecha, Y sería positivo. Y J es lo que sube o lo que baja esta flechita que está inclinada, la componente vertical. En este caso, J sería lo que hay que subir para llegar al centro partiendo desde el punto inicial. J es la medida en vertical y es la medida en horizontal. En esta figura, ¿de qué signos serían I y J? Pues como la flechita va para la derecha y para arriba, los dos serían positivos. ¿Vale? Los dos serían positivos porque lo he puesto así para que sea más sencillito, en este caso. ¿Vale?
Y sería positivo porque I va hacia la derecha y J, que es lo que sube o lo que baja esta flechita, pues también sería positivo porque la flechita va para arriba. Vamos a poner un ejemplo, que así se aprende mejor. Quiero cortar un círculo desde el punto A hasta el punto B siguiendo el sentido que está indicado, que es el sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Vale? Vale, pues tendré que hacer una función G03, que es la que ya sabemos, que es un corte a izquierda, que se programa igual que el corte a derecha. La diferencia es que en vez de poner un 2, pongo un 3. El 3 significa que el corte es a izquierda y el 2 sería que el corte es a derecha. ¿Vale? G03, que es corta un círculo a izquierda hasta el punto que tenga esta coordenada X y esta coordenada Y. Siempre en X y en Y pongo la coordenada del punto final. ¿Cuál es el punto final que yo quiero cortar aquí? Pues si empiezo en este punto, el punto final es el punto B. El punto B que tiene de coordenada X, está aquí acotado, 56,28, es lo que pondré ahí. Y el punto B, que es el punto final, de coordenada Y, está acotado 64,76. Eso es fácil, coordenada del punto final. Y ahora, en Y y en J, solo tengo que poner las medidas de una flecha que voy a pintar de color rojo. Pinto una flecha que sale del punto inicial siempre y termina en el centro de la circunferencia siempre. Esto es lo que se tiene que aprender uno para hacerlo bien, si no, nos vamos a equivocar. Salgo del punto inicial y termino en el centro. Bien, pues esta flechita roja tiene dos componentes. La componente horizontal es el valor de I y la componente vertical es el valor de J. ¿Vale? Así de fácil. ¿Cuánto vale I? Esta distancia. ¿Cuánto vale J? Esta distancia. Por lo tanto, I sería 22,77 y J sería 14,95. ¿Es I positiva o negativa? Pues si I va hacia la derecha es positiva. En este caso lo es, porque la flechita va para la derecha. ¿Veis? Y por último, J ¿es positiva o es negativa? Pues como J es la componente vertical y va hacia arriba, cuando J va hacia arriba, al igual que el eje Y, es positivo. Vale, pues pondría los dos valores en positivo. No hace falta poner el signo menos porque es que los valores son positivos. Con esta sentencia cortaría desde el punto A hasta el punto B. Vale, vamos a practicar. Y vamos a hacer ejercicios más sencillitos. Yo sé que acabo de explicar las funciones que son un poco complicadas, pero con los ejercicios que os voy a poner lo vais a ver mucho más claro porque son más sencillos, ¿vale? Vamos a cortar unos ejercicios usando siempre una velocidad de avance de la antorcha que dice aquí que valga 2000 milímetros por minuto. La antorcha va a cortar 2000 milímetros, 2 metros en un minuto. Eso es lo que me dicen para hacer mi programa. Y el primer programa que me pide es que en una chapa que tiene de alto 400 y de ancho 1500 haga unos cortes, que estáis viendo aquí, de prueba, unos cortes circulares para aprender a programar la función G02 o G03. Ya he puesto aquí el origen de mi programa, donde me interesa, en la esquinita de mi chapa, y tengo que cortar del punto 1 al punto 2. Bueno, la solución va a aparecer aquí, pero vosotros tenéis que entenderlo y luego hacerlo sin mirar la solución. El inicio del programa ya lo vamos a poner, siempre va a ser el mismo.